Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo, amigos, conocidos, seguidores en las redes sociales, de verdad. Que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas, de verdad, mi deseo para ustedes, que la presencia de Dios les arrope, les alcance a donde quiera que usted vaya, que usted sea un canal de la bendición de Dios para la vida de las demás personas, que usted sea un canal del amor de Dios para el mundo, para las demás personas que no han conocido a Cristo. Bueno, y las que la conocen, bueno, que se sigan llenando de ese amor, y los que no conocen a Cristo todavía puedan experimentar ese amor y puedan obtener la salvación y la vida eterna, mis hermanos. De verdad que Dios les bendiga. Nuevamente tenemos un tiempo, un nuevo video, una nueva enseñanza, de verdad, para, bueno, tenemos este tiempo para compartir la palabra de Dios, dar una nueva enseñanza para así ser edificados, exhortados, consolados y de la misma manera ser perfeccionados en el amor de Dios, que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas y aún tener más conocimiento sobre la palabra de Dios, poder practicarlo y luego impartirlo a las demás personas. Esto también se trata de ser un canal del amor de Dios, ser un canal de la palabra de Dios hacia las demás personas, ser un canal de este conocimiento bíblico, y que cada día nosotros lo obtenemos, lo ponemos en práctica, luego lo impartimos, y es algo, es un trabajo, y es algo que nosotros tenemos que hacer desde el momento que aceptamos a Cristo hasta que Cristo venga. Para así, bueno, también, ¿no? Esto influye mucho en la salvación, porque recordemos que su palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice que árbol que no lleve fruto, pues será cortado. No podemos ser fríos, no podemos ser, o tenemos que ser fríos o calientes. No podemos ser términos medios, porque seremos vomitados, sacados de adentro y echados fuera, mis hermanos. Así que, como dice una canción tan bella y hermosa por allí, sinceridad al pueblo. Dios te está pidiendo sinceridad. Dios pide todas o ningunas, hermanos. Así tenemos que estar dispuestos a entregarle toda nuestra vida, cada área. Y eso lo vamos haciendo a medida que vamos estando en oración, como ya uno de mi contenido de videos, enseñanzas, pues dice de tres características de la vida fructífera. Una, confesar nuestros pecados a diario, mantener esa limpieza. Luego, permanencia. Esa confesión de pecado a diario nos va a ayudar a permanecer en ella, a escuchar su voz, y así vamos a poder entrar en obediencia. ¿Cómo sabemos que tenemos estas tres cosas? Pues cuando comencemos a llevar los frutos de Gálatas capítulo 5. Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, longanimidad, fe, templanza y mansedumbre. Entonces esto lo hacemos cada día, conociendo su palabra. De esa manera el carácter de Cristo se va formando en nosotros. De esa manera vamos adquiriendo aún más fe, desarrollando este nivel de fe, de espera, de paciencia para con Dios y de amor hacia el prójimo, y así cumplir lo que nos manda, lo que nos exige, pues, este mandamiento de la gracia, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no quedarnos con este conocimiento, no quedarnos con este amor, no quedarnos con esta salvación en este sentido, sino compartirla hacia los demás. Y eso lo vamos a hacer a medida que tengamos conocimiento de la palabra, y ese conocimiento irlo practicando, y de esa manera también llevar estos frutos pues hacia las demás personas. Mis hermanos, vamos a hablar hoy de lo que se trata, lo que es la voluntad de Dios, cuya voluntad se manifiesta pues de dos maneras, pues entre investigando aquí y allá, leyendo algunas cositas. Bueno, me llamó la atención algo aquí en específico, algo para que, bueno, que todos podamos entender, todo joven, incluso niño, sea un fácil de comprender para nosotros y poder aplicarlo a nuestra vida. Acerca sobre la voluntad de Dios, que dice, la voluntad de Dios se manifiesta, mi hermano, de dos maneras. Una, la voluntad general, que son sus mandamientos y el propósito divino revelado en las Escrituras, como por ejemplo, cómo vivir una vida santa y amar a las demás personas. O sea, en esto aquí se cumple el primer mandamiento, entregarnos a Dios, y que sea Dios
quien nos santifique por medio de la presencia de Cristo, por medio del carácter de Cristo formado en nosotros, y así, mi hermano, amarlo a Él, ¿no? Y demostrarle ese amor de esa manera. Nos entregamos a ti, aceptamos tu voluntad, en este caso sería la general, para mi vida, moldéame, capacítame, para así poder también amar a las demás personas. Y la voluntad específica, que son las decisiones y el camino que Dios tiene para cada persona. Escúcheme bien, para cada persona individualmente, cada decisión, cada voluntad, pues, y el camino para cada persona, determinada por la oración y el estudio de la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos que estudiar la Biblia, mantenernos en oración, como le dije, esto es algo muy importante. Estas tres características, estas tres cosas que tenemos que hacer para poder tener una vida fructífera, una vida conforme a la voluntad de Dios, tanto la general, que es para todo cristiano, como específicamente para nosotros. Generalmente Dios ha mandado a todo hombre, bíblicamente lo dice, que ha mandado a todo hombre que se arrepienta. En todo lugar ha mandado a todo hombre que se arrepienta, así como nosotros tenemos el deber de predicarle a toda carne, porque nosotros no sabemos quién van a ser salvos. Nuestro deber es predicar a toda carne. El Espíritu Santo redarguye y cada persona individualmente toma y tiene la decisión si aceptar o no aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Nuestro papel es predicar. Pero ¿cómo predicamos si no aplicamos a nuestra vida esa palabra, ese conocimiento? Porque nuestra vida tiene que respaldar lo que prediquemos. ¿Y cómo aplicamos a nuestra vida si no conocemos la palabra? Entonces hay estos tres pasos. Conocer la palabra de Dios, mantenernos en oración, lectura, estudio. Ese conocimiento lo aplicamos a nuestra vida. 2 y 3, lo impartimos hacia las demás personas. Y de esa manera estamos obedeciendo a Dios, tanto generalmente como específicamente en nuestra vida. En esencia, es la guía divina que busca glorificar a Dios, o sea, la voluntad de Dios, tanto general como específica. Y seguirla conduce a la vida, la paz y la plenitud. Dice acá la información. Vamos a ver qué es la voluntad general de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto. En cuanto a la voluntad general de Dios, como habíamos leído acá, que son sus mandamientos y el propósito divino revelado en las Escrituras. Dice mandamientos divinos, pues algo que viene directamente de Dios, pues no es de hombre, como los fariseos o algo así. O como un pastor puede dirigir su congregación. Hay mandamientos que el pastor pone en su congregación, por decirlo así, ¿no? Sabemos que la cabeza es Cristo de toda la iglesia y de cada congregación, ¿no? Pero por expresarme así de esa manera, pues el pastor tiene la autoridad para imponer ciertas reglas en la congregación donde Dios le ha mandado a ser cabeza, pues, pero siempre, como he dicho, siempre estos pastores y ministros se fundamentan en la palabra de Dios. Algunas cosas pueden variar, pero siempre debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces dice que se refiere a la voluntad de Dios que se encuentra revelada en la Biblia y debe ser obedecida a esa voluntad para la humanidad, para toda la iglesia, en dado caso, ¿no? Porque vemos que, bueno, cuando dice que Él ha mandado a todo hombre que se arrepienta, eso no es solamente para la iglesia, eso es para toda, ¿me explico? Para toda la humanidad, algo general. Nos ha mandado a todo hombre, no, ahí dice hombre, no mujeres, hermano. Pero bueno, entendemos que cuando habla en ese contexto de hombre, habla del ser humano. Y siempre se utiliza la palabra hombre muchas veces porque el hombre es cabeza, no la mujer. El hombre es cabeza del matrimonio, quien le va a rendir cuenta a Dios por esa familia es el hombre, no la mujer, mis hermanos. Esa responsabilidad es del hombre. Así como quien le va a pedir cuenta a Dios es al pastor, no a la pastora. Así que pendiente con esto. Entonces, dice que se refiere a la voluntad de Dios que se encuentra revelada en la Biblia y debe ser obedecida. Es lo que Dios manda en su palabra, no lo que al hombre o a la mujer le parezca, ¿no?
estamos pendientes. Esto es algo general, estamos en la voluntad general de Dios, algo que debe ser obedecido en todo lugar, hermano. No, metiéndome un poquito en este punto, algo que ya yo he hablado en otros contenidos, en las distintas redes sociales, plataformas. No podemos hacer un orden sacerdotal aparte del que Dios ha impuso, ¿no? Eso es como que meterse en la contradicción de Coré, meterse con cosas que no son bíblicas, incluso no son cristianas, pues son anticristianas, no son cristocéntricas. Al hombre fue llamado al sacerdocio. Entonces eso es algo que debe ser obedecido porque lo estipula la voluntad general de Dios. Por ejemplo, ¿no? La santificación y el control propio para vivir de manera honrosa. La santificación, como ya le dije, ¿no? Es obedecer a Dios, es entregarnos a Dios sobre todas las cosas. Y el control propio, o sea, lo que la Biblia específicamente dice y nosotros como cristianos conocemos. Dominio propio, mi hermano. No son las emociones, no son sentimientos los que mandan en nosotros, aunque están allí presentes. Nosotros en algún momento sentimos ira, rabia, sentimos molestia, como ya he dicho, ¿no? Pero no es la base. Eso no es el fundamento, no es nuestra base ni nuestro fundamento. El fundamento es Cristo Jesús, que está por encima del alma, pues, que está por encima de las emociones y sentimientos en sentido de la naturaleza divina de Cristo. O sea, es la parte divina, espiritual. Pues, no me refiero al carácter de Cristo formado que se forma en el alma, sino a lo espiritual, esa presencia de Dios y esa palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, usted sabe, tiene que ver comienza todo con el espíritu, el alma, el cuerpo y lo demás es añadido. Recuerden bien, añadido. Entonces dice, tener esa santificación y el dominio propio para poder vivir de manera honrosa, o sea, de honrosa, o honrar a quién. ¿Para qué vivir de buena manera? ¿A quién tenemos que honrar? ¿Por qué es una vida honrosa? Porque si es una vida honrosa es porque le estamos rindiendo honra a algo o a alguien. ¿A quién? A nosotros mismos, a nuestra vida, para que la gente vea, oye, él sí es chévere, él sí es buena gente, él sí es pana. Ay Dios, pero no. Que nuestra vida, por eso que leemos la palabra, oramos para que nuestra vida honre, dé gloria, honra, alabanza, adoración a Dios. Cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, tenemos conocimiento de su palabra y lo practicamos y hacemos lo correcto, pues le estamos dando ofrenda a Dios, estamos dando gloria, alabanza, adoración, porque estamos obedeciendo lo que Él ha estipulado en su palabra, en lo que es su voluntad general para todos nosotros. Y así poco a poco vamos a ir avanzando para ir conociendo, ir tocando, ¿no? Ir palpando, ir tocando allí, conociendo lo que es la voluntad específica para cada uno de nosotros. Pero conocemos y entramos primero en lo que es la voluntad general, lo que es para todos. Entonces nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, a mí me parece mucha, ¿no? Voy a decirlo así, me parece como que mucha casualidad que aquí está hablando de la fornicación. Y la fornicación, usted sabe que hay cosas que van de la mano, como la fornicación, el adulterio, la prostitución, la idolatría. Estas cosas van de la mano, son la misma cosa, pero como que dicha de distintas maneras, son sinónimos, ¿no? Como le dice. Entonces, si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios y aún más conociéndola y no la obedecemos, pues estamos prostituidos, estamos en fornicación, estamos adulterando la relación nuestra con Dios, nuestra relación personal con Dios, la estamos adulterando con otra cosa, eso sería con nuestra voluntad. Y recuerde que nuestra voluntad debe ser entregada en manos de Dios, nuestro libre albedrío que Dios nos dio, nosotros se lo entregamos a Él y decimos, mire hermano, ni Cristo, aquí sabemos que podemos ponernos, Pablo, un ejemplo, Pablo tenía dones y los dones no fueron ejercidos donde él quería y cuando él quería, no se desarrollaban ni fluían cuando él quería, ni a donde él quería. Ni Cristo hizo lo que él quería, dijo, Padre, si puedes apartar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque su voluntad era, Señor, oye, en lo físico me vienen golpes, maltrato, y en lo espiritual, en la cruz, Padre me iba a abandonar, él no quería pasar por eso.
Pero ni siquiera él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quiénes somos nosotros para hacer nuestra propia voluntad, mi hermano? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Nosotros vivimos en la tierra y la tierra es el estrado de los pies de Dios, del que nosotros mismos predicamos y decimos que es lo grande, que es el todo, que todo se lo debo a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Entonces vamos, hermano, vamos a vivir lo que profesamos. Vamos a vivir el conocimiento que vamos adquiriendo leyendo la Biblia o escuchando canciones verdaderamente cristianas. ¿Mm? Hermano, y que nuestra vida respalde lo que predicamos. Pero por eso que casi yo no predico. Árbol que no lleve fruto va a ser cortado, mi hermano. Así que tenemos un deber, un compromiso en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que saber en qué nos vamos metiendo, en qué nos hemos metido y en qué nos estamos metiendo poco a poco a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es lo que es mandamientos divinos en cuanto a la voluntad general, obedecer lo que Dios mande y estipule en su palabra, algo que es general, que es para todos, no solamente para mí, para todos. Estamos en la voluntad general. Dice también, vamos a leer, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer, hermano, del 3, de versículo 3 hasta el 8. Vamos a leer. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Me gustó leer el contexto, mi hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque desobedecer a todas estas cosas, como se está hablando aquí en esta carta a los tesalonicenses, a la tesalónica, pues desobedecer los mandamientos de Dios, mi hermano, eso es estar en su propia voluntad. Eso es hablar por su propia cuenta, eso te causa, eso, mi hermano, es cuando uno habla por su propia cuenta, pasa a ser uno automáticamente un falso profesante de la palabra de Dios, porque lo que uno tiene que profesar es la palabra de Dios, no mi opinión, no mi manera de pensar, no la voluntad de Dios a mi vida personalmente, sino que si yo voy a hablar algo que sea, es como decir, hermano, un pastor cuando Dios lo coloca frente a una congregación, hay prédicas, en su mayoría, pues voy a decirlo así, en su mayoría, en este sentido, el pastor siempre predica algo general para la iglesia, o específicamente, no a una persona, sino específicamente a un pecado, hermano, a un pecado. O de pronto, y cuando salen los profetas, verdaderos profetas, o sale el don de profecía, cuando Dios utiliza un hombre, una persona, un verdadero profeta, para dar una palabra específica a una persona específica. Aquí tienen que también, como ya hemos hablado, ¿no? Con los dones proféticos, visión, palabra, discernimiento. En este caso, palabra específica para alguien específico, o de pronto palabra específica para esa congregación específica. Es algo general, pero para esa congregación, no algo general para toda la iglesia. Entonces, pendiente con esto, mi hermano. Y así vamos nosotros a poder cumplir en manera general propósito y darle gloria a Dios, que es el segundo punto con respecto a la voluntad general. Dice, es que las personas vivan para la gloria de Dios. ¿Y cómo vivimos para la gloria de Dios? Obedeciendo su palabra, porque al obedecer su palabra estamos dando gloria, honra, honor, alabanza a nuestro Dios, glorificando en sus vidas y acciones cada día de nuestras vidas, mi hermano. A nosotros confesar nuestro pecado y mantener esa limpieza, pues estamos dando gloria a Dios de esa manera. Por eso que la Biblia, hermano, no se equivoca. Yo le he dicho, la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es adorar en espíritu y en verdad. Que tu espíritu se quebrante con la presencia de Dios cada momento de tu vida y podamos confesar los pecados, podamos escuchar su palabra
podamos deleitarnos leyendo su palabra y así tener ese conocimiento y que Dios nos hable y ya comenzar a pasar a lo que es la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros, mis hermanos. Aquí entonces es muy importante hablar sobre esto. Primer punto, el camino personal. Dice que es la voluntad específica que Dios tiene para la vida de cada individuo. La voluntad específica, mi hermano, específica para la vida de un individuo específicamente, de una persona. Allí nosotros, mi hermano, ojo con esto, nosotros no podemos interferir de ninguna manera, Padre, en la voluntad de Dios para las demás personas. Nosotros no podemos ni vamos a ayudar a Dios, mi hermano, a que esa voluntad se haga una realidad en la vida de las demás personas. Lo que sí podemos ayudar es al diablo, siendo instrumento en sus manos para hacer tropiezo, para retardar en dado caso, pues y servir de tropiezo para que esa voluntad no se cumpla. De todas maneras sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y el tiempo del cumplimiento de esa voluntad es perfecto, es el que Dios ya determinó. Nosotros no adelantamos ni atrasamos nada. El tiempo de Dios es perfecto. Recuerde, Dios vive un tiempo Kairos, nosotros un tiempo Cronos de 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Así que para nosotros, pues hay un tiempo que quizás nosotros, bueno, vamos a apurarnos a cumplir la voluntad de Dios, no, mi hermano. Por mucho que nos afanemos que nos durmamos, pues el tiempo de Dios es perfecto. Claro, nuestro deber es predicar a tiempo y afuera de tiempo, pues las almas se van a convertir en el momento preciso para Dios. Mis hermanos, nuestro deber es predicar. Nuestro deber es predicar y hablar acorde a la voluntad de Dios. Dice que no se trata de adivinar el futuro, sino de tomar decisiones sabias de acuerdo con su palabra. Es la voluntad, dice, el camino personal es la voluntad específica que Dios tiene para la vida de cada individuo, que no se trata de adivinar el futuro, mi hermano. Nosotros ya no nos consultamos, no tenemos el urín ni el tumín. Nosotros no estamos viviendo en el Antiguo Testamento para decir que si indagares diligentemente y pareciera cosa cierta, porque eso se ha apretado mucho para el chisme, para el brollo, para estar mirando a la gente así por un huequito. Ay, sí, mira, ahí está, ay, te caché, ahora se lo digo al pastor. No, hermano. Ya el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida y es quien va a sacar a la luz toda la verdad, es quien nos va a ayudar a discernir los pensamientos y intenciones del corazón. Y eso lo hacemos con la palabra de Dios viviendo en nuestras vidas. Mis hermanos, es quien va a sacar la luz, va a sacar la verdad a la luz. Y no tenemos necesidad de estar mirando a la gente por aquí, por allá, no, mi hermano. Ni estar chismeando, ni metiéndonos, involucrándonos en la vida personal y en la voluntad personal de Dios para la vida de las demás personas. Nosotros no somos ayudantes de Dios. Dios no necesita ayuda. Ahora, ¿sabe quién sí necesita ayuda para destruir por decir, intentar destruir esa voluntad? Para intentar y que retardar. Y para intentar el diablo. El diablo sí, como nosotros, hermanos, recuerde, nosotros somos seres primeramente espirituales, alma, cuerpo. En el mundo espiritual o somos instrumentos en las manos de Dios o somos instrumentos en las manos del enemigo. Así que tenemos que tener ese conocimiento bíblico de la palabra, mantenernos en oración, en esa comunión para identificar la voz de Dios y diferenciarla de la voz del enemigo y de la voz de nuestro subconsciente. Pendiente con eso, mis hermanos. Pendiente con eso, porque no nos vivimos basándonos y fundamentándonos en el alma, en emociones, sino en el espíritu. Y las cosas espirituales las vamos a discernir con el Espíritu de Dios, que ya según vino a morar en nosotros, ¿no? O en ese tipo de gente. Lo digo por ese tipo de gente, porque si andan con brollas, andan con chisme, andan con cosas, ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está el espíritu de chisme, y eso le pertenece al diablo, mi hermano. Así de sencillito. Entonces tenemos que tener cuidadito con cada detalle, cada área de nuestra vida, que glorifique a Dios, ¿no? Porque yo glorifico a Dios en esta área, y en esta no. Estás pelado. No podemos ser fríos o tibios. No, es que yo voy a la iglesia, pero vos sabéis, ¿no? Que no es fácil, ¿no, mi hermano? O somos calientes o todas o ningunas. Entonces, a medida nosotros vamos teniendo conocimiento de su palabra, vamos entregándole también nuestra vida. Toda
nuestra vida a Él en este caminar. Mientras tanto, no tenemos necesidad de estar opinando, ni de estar murmurando, ni de estar, bueno, pero es que eso y aquello, y lo que Dios quiere para la vida de esa persona es esto, así que yo voy a ayudar a Dios. No, mi hermano. Si ya tú sabes que esa es la voluntad de Dios para la vida de esa persona, entonces pídele a Dios, métete en oración. Señor, ¿qué puedo obrar? ¿Qué puedo hacer para eso? Que lo primero que yo sé que lo que Dios te va a decir es ora. Reprende, en dado caso. Ora. Pero no, métete. Ponle esto, dile aquello, haz esto. Trata de cambiar su entorno. Dale, que cuando entren 3 personas que le digan lo mismo que tú le dijiste, él va a cambiar. No, mi hermano. Recordemos, la voluntad de Dios es un tiempo específico y Dios obra con cuando, cómo, donde Él quiera, donde su voluntad, su soberana voluntad quiera, no lo sobre la tuya o la mía. Yo no puedo decirle, Dios, voy a ayudarte para que la voluntad de mi amigo, de mi hermano Juan Sin Miedo se haga una realidad. No, mi hermano. Eso es entre Dios y Él y Dios. Ahí no entra el yo. Yo tengo que estar, entre comillas, preocupado, tengo que estar centrado en cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida, y yo comenzar a vivir para que esa voluntad se haga una realidad en mi vida. Muchas veces ni siquiera conocemos, por decirlo así, de ese tipo de personas. No conocen la voluntad de Dios a su vida, pero quieren ayudar a que la voluntad de la vida de otras personas se haga una realidad. Hermano, no hay que ser tan hipócrita, hermano. Tenemos que ocuparnos cada uno de lo de nuestro, de lo que nos toca, de lo que Dios quiere para nosotros, para que las congregaciones, las iglesias marchen de mejor manera, y así toda la iglesia en general sea mejor y no esté tan contaminada con tantas cosas, tanta basura, tanta mundanalidad, tantos herodianos y herodianas metidas en las congregaciones, mi hermano. Y así poder ver, así poder tomar decisiones acorde a la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra y a la experiencia, a vivencias de nosotros mismos para poder tomar buenas decisiones y poder cosechar cosas buenas. Recordemos, y pendiente con esto, cuando aceptamos a Cristo Jesús, el pasado quedó olvidado, ya el pasado quedó todo perdonado, hermano. Nosotros nos centramos en el presente, en hacer cosas buenas, en obedecer su palabra, porque todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar, pero nuestro futuro está en manos de Dios. Para nosotros nuestro futuro es incierto. Nosotros lo que podemos hacer es sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas, pero nosotros no forjamos nuestro futuro. Eso está en manos de Dios, mis hermanos. Eso está en manos de Dios, no en nuestras manos. ¿Ve? Ahora, ¿cómo conocer la voluntad específica de Dios? Se llega a conocer a través de la oración constante y la reflexión guiada por el Espíritu Santo. O sea, un arrepentimiento, una metanoia constantemente cada día, confesando nuestro pecado, limpiándonos de toda esa inmundicia del pecado que nos asedia. Porque a donde quiera que vayamos, el pecado nos rodea, mi hermano. Hay un cerco alrededor de nosotros de pecado. Nosotros no podemos evitar eso, pero sí podemos y tenemos la decisión si pecamos o no pecamos, mis hermanos. A veces es fuerte. Yo que le digo, a veces es fuerte, pero tenemos abogado, tenemos un defensor, tenemos a quien pedirle perdón y que Él nos limpie, y que podamos aprender de cada debilidad, de cada tropiezo, de cada caída, incluso, mi hermano, y no permanecer caídos, sino levantarnos, arrepentirnos verdaderamente y comenzar a hacer lo contrario de lo que hacíamos antes, mi hermano. Si antes fumaban, bueno, ya no fume. Si antes robaba, que ahora trabaje para que pueda compartir con el que robaba, con la persona que le robaba. Comenzar a hacer lo contrario. Si antes maldecía, ahora vamos a bendecir. Yo así, bueno, a bien decir. Si antes hablamos, chismeamos, ahora vamos a hablar bien. Vamos a hablar de buena manera. Entonces dice, buscando su dirección en las decisiones diarias, cada día consultando el más mínimo detalle a nuestro Dios, no caer en eso que dice por ahí, pero mi alma, hasta para la ropa que te pones tiene que decirle a Dios, como si no supiera qué ponerte, no, mi hermano. Hasta el más mínimo detalle de nuestra vida tiene que estar puesta en las manos de Dios. Así, mi hermano, tiene que estar puesta en las manos de Dios. Cualquier área, nuestra más mínima cosita, tiene que estar puesta en manos de Dios. Así vamos a empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios específica para nosotros, y es lo que nosotros debemos de centrarnos en la voluntad de Dios para nuestra vida, y eso es lo que tengo que yo realizar cada día.
esta voluntad también tiene prioridad. Dice, la voluntad específica de Dios prioriza la búsqueda del reino de Dios antes que las necesidades materiales y el amor por el prójimo. Como lo indica Mateo 6:33, mi hermano. Vamos a ver Mateo 6:33. Por aquí. 33. Entonces dice, especifica la voluntad específica de Dios, prioriza su búsqueda del reino de Dios. Búsqueda, ¿ves? Primeramente, el reino de Dios o su justicia. Antes que las necesidades materiales, mi hermano, ¿ves? Algo que yo siempre he dicho, no podemos dejar que el diablo nos engañe y darle prioridad al trabajo, porque es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Vean el contexto de eso, vean el contexto, porque Pablo dice específicamente también a los que predican la palabra de Dios que vivan del evangelio. El justo, y eso es algo claro, esto es específicamente para los ministros. Ahí hay un trato especial para algunas personas de Dios. Pero sin embargo dice que el que predique el evangelio, el que viva del evangelio. Pero también esto como dice, para la voluntad de algunos ministros o de todos los ministros, pero hay un trato especial dentro de los ministros, hay tratos aún más especiales, más específicos de Dios hacia la vida de personas, y eso nosotros no tenemos que estarnos metiendo ahí, mi hermano, a menos que haya envidia, a menos que haya algo por allí. No, yo quiero esa voluntad de la vida de esa persona, yo la quiero para mí. Pues bueno, si estás dispuesto a pagar el precio que esa persona pagó, pues hazlo. A ver, ¿qué yo creo? Porque cuando hay una voluntad específica para alguien, es para alguien. Y esa voluntad trae pagar un precio. Y ese precio lo tiene que pagar esa persona, porque esa bendición, esa voluntad específica de Dios es para esa persona, no es para otra persona. Así que pendiente con eso. Pues, y dice que bueno, que la búsqueda de Dios en vez de lo material. No, hoy en día lamentablemente la iglesia está muy infectada, mi hermano. Está adulterada, está prostituida, porque mucha gente busca primero lo material y si da tiempo busca a Dios, por decirlo así. No, mi hermano, primero es buscar a Dios para que sea Dios quien abra puertas si Dios quiere suplirte de esa manera, si quiere suplirte dándote un trabajo en una empresa donde puedas cumplir un horario de lunes a viernes, lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, Dios te lo va a dar, pero sabemos que Dios no te va a dar eso si eso va a interferir con su relación de Dios con Él, porque entonces eso sería adulterar la relación, eso sería idolatría, eso sería prostitución, eso sería fornicación, y Dios no te va Dios no te va a poner una relación con Él para después quitártela, para que Él mismo ponga un tropiezo, mi hermano, por favor. Ahora Dios sabe qué momento, cuándo darte un trabajo para que Él pueda suplirte por medio de ese trabajo, pero sin interferir en los horarios y primeramente en Dios. Y Él sabe de que no puede darte ese trabajo si ese trabajo se va a convertir en un ídolo, va a quitar el primer lugar que debe tener Dios en tu corazón, pues no te lo va a dar. No, sí, me lo dio. No, eso fuiste tú mismo quien quería ese trabajo y fuiste a buscarlo y hiciste. Porque es que la Biblia dice que el que trabaja y no coma. Vamos a ver el contexto, mi hermano, de eso. Ahora, si Dios quiere proveerte para que hagas o tengas un emprendimiento, pues aún mejor porque tú mismo eres tu jefe, tú mismo eres empleado, tú mismo te pones un horario. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano con su naturaleza pecaminosa, cuando comienza a verle el queso de la tostada, pues comienza a gustarle más el queso y no la tostada. Entonces se inclina, sí, Dios me ha bendecido, y donde está esta doctrina, creyendo de que si están prosperados materialmente, eso quiere decir que están en bendición, porque lo que le dio es lo que tienen, se lo ha dado Dios. Y ni siquiera, hermano, ofrendan, no le dan al prójimo, no le dan al necesitado, sino que le dicen, no tengo ni plata o oro, pero lo que tengo te doy. Hermano, por favor, seamos agradecidos también con lo que Dios nos ha dado por gracia, tanto en el espíritu, en el alma, en el cuerpo y en las añadiduras. Seamos agradecidos con Dios. De esa manera también damos gloria, honra, honor, alabanza a Dios. Con los diezmos, que no son obligados, son una ley. El diezmo de hoy en día es un fruto, y el diezmo se le da primeramente al levita, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Eso es el diezmo, eso es la religión, ese es el ayuno que practicamos en el Nuevo Testamento.
Ya yo he explicado todo esto también en otros videos. Entonces, tenemos que saber hacer las cosas, pero mientras no tengamos conocimiento, lo hacemos a nuestra, bueno, yo no me incluyo allí, mano, de sinceridad. No es que yo sea mejor que usted o sea la gran cosota, pero yo trato y no hago las cosas por interés alguno, sino las hago porque Dios me manda a hacerlas, porque hay una voluntad específica para mi vida. Así de sencillo. Y porque la Biblia me manda a hacer, que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, eso es pecado. Así que si yo sé y puedo ayudar a alguien, lo hago. No importa, no, pero es que ya yo di tiempo, ya yo di ofrenda, no me interesa. Pues yo lo doy. Doy todo porque Dios me ha dado todo y reconozco que Él me ha dado todo. Y si Él me suplió, en un momento me va a volver a suplir. Claro, eso no es para estar malgastando y derrochando el dinero, sino siendo buenos administradores de lo que Dios permite que llegue a mis manos, específicamente también con estas cosas, con el dinero. Tenemos que ser buenos administradores. Entonces, así poder tomar buenas decisiones con ese conocimiento, pues conocer la voluntad de Dios específica y general y todo para nosotros, para mi vida. Y ahí es donde yo voy a comenzar a obedecer y ahí va la relación con mi Dios se va a afirmar aún más, mis hermanos. Entonces, esta voluntad específica tiene un camino personal a cada uno de nosotros. Podemos conocerla a través de la oración constante y la reflexión y la lectura de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, porque no vamos a entender lo espiritual si no es por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, por medio de ese amor también, ¿no? Y ese amor que fue derramado por medio también del Espíritu Santo. También tiene prioridad. La voluntad específica de Dios prioriza la búsqueda del reino de Dios antes que las necesidades materiales. Recordemos algo tan importante que dijo Charles Spurgeon, dijo, el nivel más bajo de fe es para pedir cosas materiales, mis hermanos. Todo esto material, todo lo que esté fuera del Espíritu, alma y cuerpo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es añadidura. Recordamos lo que dijo Pablo, todo lo tengo por basura por el pleno conocimiento de Cristo. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios para mi vida, yo lo debo de considerar basura, mis hermanos. Fácil y sencillo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Entre todo esto, ¿no? Ya sabemos lo que es la voluntad de Dios general y la voluntad específica para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vivir la voluntad de Dios? Ya sea general, comenzando general y específica. Dice, estudiar las Escrituras. La Biblia nos equipa para toda buena obra, como nos habla 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y es fundamental para entender su voluntad. Esto es muy fundamental para entender su voluntad, mi hermano. Orar y escuchar. No solamente hablar. Dios, bla, 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 bla. Dios, Señor, Dios mío, Padre Santo. No, escuchar. Aprender a escuchar la voz de Dios para poder hacer diferencia entre la voz de Dios, la voz del enemigo y nuestro subconsciente. Escuchar. Tener una relación cercana con Dios a través de la oración para conocer su voz y recibir su guía, recibir mandatos, recibir órdenes, escuchar su palabra y recibirla con mansedumbre, dispuestos a obedecer su palabra. Mis hermanos, seguir el ejemplo de Jesús. Dice, Jesús no solo habló de la voluntad de Dios, sino que la cumplió perfectamente, por lo que su vida y enseñanzas son el mejor modelo a seguir. Por eso que nuestra vida tiene que ser ejemplo, tiene que ser modelo, tiene que influir en la vida de las demás personas, mis hermanos, de buena manera, no de mala manera. Glorificar a Dios. Al hacer de la gloria de Dios el centro de la vida, se aclaran las decisiones y los caminos a seguir. Cuando agradecemos a Dios y glorificamos a Dios de alguna manera u otra en nuestra vida cotidiana, pues las decisiones ya son más fáciles de seguir. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil, es una naturaleza. Y se nos va a hacer escuchar cuál es la voluntad de Dios. Se nos va a hacer más fácil escuchar la voz de Dios y por ende, pues vamos a obedecer la voz de Dios. Mis hermanos, de verdad, que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas, mi hermano. Estemos claros en esto, mi hermano. Hay una voluntad general y una voluntad permisiva. Concentrémonos cada uno de nosotros en la voluntad específica, en la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Luchemos y vivamos para que esa voluntad específica de nuestras vidas se haga una realidad. No nos metamos en la voluntad específica de Dios para las demás personas. No opinemos, no demos, nada.
Oremos, más bien, reprendamos si hay algo que está obstaculizando la voluntad de Dios a la vida de las demás personas, pero no nos metamos en eso. Dios no necesita ayuda. El que necesita ayuda es el diablo, no Dios. Dios es perfecto, soberano. ¿Mm? Entonces, no nos metamos en eso. Ocupémonos de lo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ocupémonos, desgastemos nuestra vida, vivamos para saber y para que esa voluntad específica de Dios a nuestra vida se haga una realidad y así poder ser instrumento en las manos de Dios para dar palabra específica en algún momento que Dios nos utilice para impartir su palabra. Y yo creo, hermano, que es la única manera por la cual nosotros podamos ayudar a que esa voluntad sea una realidad. ¿Cómo? No es que seamos ayudantes de Dios, por decirte de esa manera, sino que la persona escuche más aún la palabra. ¿Qué sabe? ¿Quién sabe si uno da palabra específica a alguien específico y eso ayude a que la persona se dé cuenta cuál es la voluntad, a que, como le dije, a que como cuando Dios nos habla y nos da como que otro punto más de referencia. Se me olvidó la palabra, mi hermano. Se me fue la palabra. A, a, eh, bueno, a confirmar lo que Dios ya ha dicho a una persona. ¿Qué sabe si Dios le pone una palabra a usted para que confirme lo que Dios también ha dicho a una persona, mi hermano? Y esa persona, oye, gracias por esa palabra. Y ahí donde viene las bendiciones, ahí donde viene las ofrendas, porque todos nosotros podemos recibir ofrendas y damos ofrendas o no, mi hermano. Entonces, ahí donde viene la voluntad de Dios. Pues de esa manera nosotros hacemos y nosotros nos encargamos de hacer la voluntad de Dios a nuestra vida. Lo que Dios nos manda hacer, eso hacerlo. Específicamente eso, mi hermano. Así que estemos contentos cada día, brindémonos gloria y honra a Dios obedeciendo su palabra, conociendo su voluntad, realizándola también, mis hermanos. Y así, bueno, poder darle gloria a Dios y vivir acorde a su voluntad para nuestra vida, mis hermanos. De verdad que Dios continúe bendiciendo su vida, de verdad. Les deseo lo mejor, como decía el apóstol Juan. Yo deseo que usted sea prosperado como prospera su alma, que su alma se alimente de lo que se alimenta su espíritu sea llenado de la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de verdad. Que usted sea prosperando en todo, que usted tenga mucha salud, que Dios supla todas sus necesidades espirituales en el alma, en el cuerpo, que las añadiduras no falten, que su despensa no mengue la harina y el aceite y su espíritu rebose de dones y de la santa unción del Espíritu Santo y que su corazón esté inclinado a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, no con tristeza, no por necesidad, no porque usted tenga una necesidad, no es porque usted vea la necesidad en otra persona, porque ya la Biblia lo ha estipulado, porque ya eso ha sido un carácter en usted, ha sido un carácter, ha sido una naturaleza. Y por eso es que nosotros lo hacemos, para darle gloria y honra a Dios, no para que nos vean, no para que nuestra izquierda sepa lo que haga nuestra derecha. Y si algún momento, bueno, hay personas que en algún momento se van a dar cuenta o lo van a decir, que de nuestro corazón esté siempre inclinado a darle la gloria a Dios, no a la vanagloria a nosotros. Recordemos, ¿qué hacemos con estar arriba, estar en lo alto, que el público te aplauda? Si detrás del telón está el dador de la vida, mis hermanos, que la gente siempre vea a Dios reflejado en nuestras vidas, que siempre dé la gloria a Dios, que no se nos olvide siempre guiar la mirada de la gente a Cristo Jesús, guiarla a Dios. Es el ministerio que nos ha sido dado de reconciliación, de predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas, la verdad divina, el evangelio, mi hermano. Y es el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Cristo, la vida de Cristo viviendo en nosotros, la vida de Cristo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.